Bienvenido, bienvenida a los podcasts de Tu Diván. Tu Diván es una plataforma que habla de salud mental desde una mirada antropológica a través de la interdisciplina, con el objetivo de poder construir bienestar y una forma de vida más saludable en comunidad. Marcos Monteverde, bienvenido a nuestro cuarto podcast de Tu Diván. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a ustedes por invitarme a charlar un rato y intercambiar entre amigos algunas cuestiones del andar. Bien. Marcos, la verdad que me interesa hablar mucho de tu vida, desde lo personal, lo profesional y toda tu trayectoria. La verdad que me parece que va a ser una linda entrevista, podemos hablar un montón. Tenemos que estar enmarcados dentro del tiempo que tenemos de este podcast, pero vamos a tratar de sacarle el jugo. Así que contame un poco tus inicios. Sos médico veterinario. Sí. Desde ahí arrancamos. ¿Cómo fue? Formación de base de médico veterinario. Después hice la maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y hay algo que la gente no relaciona, el tema de los alimentos, con los veterinarios. La gente dice que los veterinarios son los que curan las vacas y los perros y no llegan a los alimentos. En realidad, todos los programas de salud pública veterinaria a nivel internacional los manejan los médicos veterinarios. ¿Y esto es por qué? Porque son los bichos que están en los animales o en la tierra, son los que después nosotros nos comemos cuando comemos una ensalada o comemos un trozo de carne o comemos una leche. Entonces de ahí es que el veterinario lo que comprende es lo que es la producción primaria y esa bacteria o ese virus, cómo después pasa al alimento y cómo uno lo ingiere a partir de los hábitos culturales que uno tiene. Fundamental tener ese concepto para entenderlo, ¿no? Sí, ayuda. Yo creo que lo lindo de la ciencia de los alimentos lo que tiene es una cuestión multidisciplinaria. La verdad que si yo tengo que agradecer la vida es primero haber estudiado medicina veterinaria, que lo volvería a estudiar. ¿Eso surge de niño? Sí. ¿O cómo fue? A ver, contame, sí. Vamos un poquito para Yo que atrás. soy viejo, tengo 60, yo vi una serie que se llamaba Dactari. Dactari era una gente que trabajaba en la selva y rescataba animales y curaba animales. Entonces de ahí es como que a mí me entró la obsesión por el tema de trabajar con los animales y trabajar con todo eso. ¿Y en la familia había alguien? No, ahí? Nadie. ¿No? Yo era el disruptivo de la familia que no seguía ni la medicina, ni la odontología, era algo diferente. Entonces, ¿Y cómo fue decir voy a estudiar veterinaria ahí? No, fantástico. ¿Sí? Yo tuve una madre sensacional que me dio toda la libertad y con errores y aciertos es donde me llevó a ser quien soy hoy, porque me crió con libertad. Pero la libertad no de la libertad de ahora, Diferenciemos. sino la libertad de poder decidir y poder pensar y poder cambiar y estudiar en una facultad y por enamorarme de una persona, irme a estudiar en la misma facultad a otro lugar y volver, es decir, siempre me dieron libertad como para poder hacer y confiaron en mí. Entonces, ¿y esa carrera universitaria qué te enseñó? Todo, a compartir la militancia política, a compartir, a estar con gente de distintos... Yo soy un defensor de la educación pública, entonces creo que estuve con gente que estaba muy bien económicamente y gente que venía de hacendados, que le mandaban a estudiar veterinaria, agronomía, Esperanza, y con gente que la remaba y compañeros tenían que trabajar en un bar de mozos para poder bancarse los estudios. Entonces esto es una amplitud de poder ver y poder estar junto con ellos, y cuando había plata comíamos rico y cuando no había plata comíamos fideo y si no había plata no comíamos. Entonces creo que la educación pública te enseña esto, el compartir y tener una mirada más allá de las cosas, ¿no? Es decir, poder pensar en términos sociales la profesión de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque fue en un momento, yo estuve en la apertura democrática, fin de la dictadura y inicio de la democracia, y eso nació un debate precioso de todas las cuestiones, en la cual mucho susto, mucha militancia política con distintos sectores, y eso la vida te va llevando a estos lugares. Y a poder entender y comprender procesos. Y bueno, en este campo profesional no fue el solo hecho de tener una veterinaria, como que profundizaste más, digamos, yo empecé en una perfil, ¿cómo fue? Yo empecé en una veterinaria, donde hacía la parte de clínica pequeña, teníamos un laboratorio veterinario, como el bioquímico en veterinaria, que eso era nuevo, era novedoso. Después se sumaron dos veterinarios más, un gran amigo mío que vino que fue un grupo grande y nos dividimos las acciones. Y en esta cuestión de las acciones creamos la parte del laboratorio, que era como el bioquímico, insisto,
de humana llevado a veterinaria, y ahí empezamos a hacer análisis para una fábrica de leche y ahí entré en el mundo de los alimentos. Entonces como que ahí empezamos el proyecto de calidad de leche, hacer el análisis de la leche, de los quesos, de una empresa que es Colonés, que acá, bueno, ahora quedó el nombre, pero antes era una Colonés, una fábrica que nosotros hacíamos queso gruyère muy grande, hacíamos porque éramos un equipo de trabajo de 40 kilos, entonces analizar desde la salmuera hasta los quesos, de la producción primaria, y eso fue llevando una cosa a la cuestión a otra. Y a su vez, en la facultad, tenía un docente que era de la Santina, que era un viejo militante peronista, en donde discutíamos mucho de política, porque peleábamos mucho, y él me dijo un día, cuando vos te recibas yo te necesito que vos concurses un cargo en alimentos en la provincia. Y bueno, y cuando me recibí dice, vos me prometiste algo, y bueno, lo prometí de deuda, y ahí concursé, y ahí entré en la parte ya pública, con la idea de cambiar cosas. No sé. ¿Y qué diferencia hay entre esto de lo privado y lo público? Porque por ahí se genera este debate de decir, bueno, hay que hacer un mix también en la vida de lo público y lo privado, porque de ambos se puede enriquecer uno. Pero ¿qué fue lo que te deja a vos lo privado y qué te deja lo público? ¿Hay una conexión ahí? Poder comprender, porque creo que uno no tiene empatía si no está en los dos lugares. Porque si no, uno dice muchas tonteras cuando está en lo público o muchas tonteras cuando está en lo privado. Claro, de desconocimiento de ese campo. Claro, entonces como que entonces uno dice, che, parate, si yo tengo que lograr ser el mismo, uno con dolor hace todo ese aprendizaje, ¿no? Porque va como sintiendo dolor, como tiene que acercar esas dos posturas y como poder comprender. Entonces a partir de ahí, a mí me sirvió muchísimo poder comprender que hay normas que son retontas y que hay que reestructurarlas, y hay cuestiones que a veces el privado quiere pasar por encima de unas cuestiones y el Estado está para regular el bien común. Entonces, cómo uno va acercando todas estas cuestiones. Y yo también comprendí que hay una sola manera de hacer las cosas, es hacerlas bien. Entonces, usted en lo público o en lo privado es hacerlas bien. Entonces, ahí vos podés acercar las cuestiones. Pero esta mirada, yo digo que nadie debería trabajar en lo público si antes no trabajaron en lo privado. Porque vos te enseña a tener empatía. Como que se necesita esa experiencia. Se necesita. A mí eso me abrió y siempre yo trabajé parte en lo público y parte en lo privado, porque eso también me hacía no perder esta cuestión de una mirada más integradora de los sistemas. Y en alguna cuestión ya de orden cronológico, ¿cómo fue? Primero, tus comienzos en la cuestión pública fue en la provincia o antes en lo local? Porque después hablemos del SEA, después que me interesa también que la gente sepa sobre este recorrido. Empezó esta cuestión de que un acuerdo que ha hecho la provincia con la municipalidad, concursé ese cargo por el pedido de la Santina, en ese momento estaba como intendente Ricardo Álvarez, gané ese concurso. Y bueno, empecé a trabajar. Pero a los 2 meses quise renunciar, porque la verdad que yo siempre me estoy yendo a los lugares, pero no, quise renunciar porque digo yo, no puedo, porque la verdad que uno ve la bromatología de la sanción y de la inspección y era ¿Porque espantoso. siempre se llamó SEDA? No, era ¿Cómo? Dirección de Bromatología. Bueno, en esa época estaba Adrián, eso no me deja mentir, que nos mandaron para poder trabajar 1 metro para medir la altura de los azulejos. Y pues si esas son tonteras, la seguridad de los alimentos no sea por la altura de los azulejos, sino por el saber hacer. Claro. Y eso es el primer choque que uno choca. Y como uno es disruptivo, trata de decir, no, eso no es así, y ahí empecé a discutir y presenté la renuncia, y ahí seguro se hizo una reunión entre... ¿la presentaste a la renuncia? Sí, me iba porque sufrí un montón, sufría porque no entendía tampoco la municipalidad, no entendía las cosas. Se hizo una reunión entre el director de la provincia, de la Santina, que era una persona muy respetada, y Ricardo Álvarez, y acordaron de empezar a trabajar de una manera distinta, es decir, meterle desde Galo una cabeza diferente. Y ahí nos animamos, la verdad que yo tenía 30 y pico de años, y Ricardo Álvarez en eso confió en mí y fuimos para adelante, así que, con un grado de inconsciencia, porque en realidad, había fundamento, pero en ningún lado se había hecho el cambio de empezar a pensar el alimento como una construcción social, porque somos lo que comemos, en realidad nadie tiene que ver con el código alimentario, tiene que ver con hábitos y costumbres, tiene que ver con la participación de todos. Yo siempre digo, el mate es lo más poco seguro que hay, pero vos, sin embargo, el mate tiene otra cosa. Claro. Entonces tenemos que entender. Vínculo con el otro. Claro, nosotros aceptaríamos no comer el mismo tenedor, pero sí tomar el mismo mate. Y cuando hay intercambio de saliva se da ahí. Claro. Entonces, bueno, estas son las cuestiones que nosotros tenemos que entender y construir desde otro lugar, de construir de los saberes populares. Es interesantísimo esto de entender lo que comemos, porque hay toda una cuestión tan fuerte. Vos querés, qué sé yo, seducir a una persona que te gusta, vos lo invitas a comer y le das
una buena comida y le das un rico vino. Sí, hay todo un ritual dentro. Nosotros justo Seguro. este ciclo de conversaciones tiene que ver con eso. Pensamos la alimentación en base a cómo afecta a la salud mental, cómo afecta también de manera positiva o negativa a los vínculos que uno establece a lo largo de toda la vida. Y bueno, es como que termina siendo el punto de encuentro muchas veces entre familias, entre amigos, entre conocidos. Es lo que decís vos. Es que yo te podría decir, bueno, a ver, a lo mejor comer una frutilla puede ser, no digo que sea, ¿no? Pero digo yo, puede estar tratada con un agroquímico y entonces vos me decís, no es lo mejor, no digo que sea. Y me voy a asegurar la sandía, pero si vos querés seducir a alguien, lo va a dar en la boca. Claro. Un pedazo de sandía. Claro, queda un poco romántico. Entonces, digo, hay que entender que hay todo un juego con todas estas cuestiones. Entonces, y ese juego debe ser una construcción social, ese juego tiene que ser un encuentro de saberes, ese juego tiene que estar. Y uno que ha recorrido distintos lugares, vos tenés que un alimento tiene que ver con la historia, es decir, cuando vos te vas a comer una feijoada en Brasil, vos no vas por lo que seguro, tiene que ver una historia del negro que le podía robar al rico la comida de los chanchos, entonces ahí ponía un poco de poroto, era un poco de pedacito de pata de chancho que los ricos tiraban y con eso hacían un potiche ahí y vos te lo comías. Y eso tiene una construcción social. Claro. Entonces, hay que entender, y esto hoy es un plato importante en Brasil, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con las raíces más profundas del Brasil más profundas. Lo sacás del contexto social y ya tiene otro significado. Y si vos vas a México vas a terminar enchilado porque te comés un coso picante, pero que los chicos tienen que comer picante. Y eso es una construcción social también, que eso no se lo va a poder sacar nadie. Entonces, vos tenés que respetar, digo, es la construcción con el otro, que a veces es lo que no hacemos, no construimos con el otro, construimos de la mirada de un solo sector. Sí, y esto que decís que es fundamental para mí, la construcción social, el entender la mirada de las otras personas y que desde ahí se construye identidad por sobre todas las cosas, ¿no? Y algo que siempre sostuve a lo largo del tiempo en el que te conozco y de conocer la trayectoria del SEDA. O sea, se corrió el concepto ese de la bromatología desde el control puro creo que vos con tu equipo has logrado generar una cuestión de decir, bueno, poner sobre la mesa en esto del control la prevención, la educación, el darle otras posibilidades a los comercios, a todo lo que existe en Galvez, que no solo quede una cuestión de habilitación y decir está bien, está mal, tildo no, sino que, bueno, me gustaría que hables de aromas y sabores, o sea, hay un montón, el semillero, hay un montón de cosas que fueron haciendo a lo largo de estos años que me parece interesante que lo puedas contar. Esta no es mi mejor semana de estos temas, pero digo, uno trató de trabajar, creo que de 1 a 10 logró 5, porque tiene que ser un proceso natural. La gente por lo menos hoy entiende, dije mal, la gente no entiende, todos fuimos comprendiendo que antes de producir el alimento tenemos que saber manipularlo, porque nos enfermamos a partir de que lo manejamos mal el alimento, porque con el alimento construimos salud, construimos enfermedad. Sí. Y tiene que ver qué tipo de alimentos comemos, que si vos te comes una salchicha todos los días te va a producir una enfermedad a vos, porque vos te comes una cantidad de grasa determinada, o si lo manipulas mal o lo cocinas mal, te vas a tratar de enfermedad, una enfermedad virósica o bacteriana por un mal tratamiento térmico. O si vos podés hacer todo eso bien, pero te podés enfermar por falta de cultura de todo eso. Entonces, eso es lo que fue haciendo el proyecto del SEDA. Trató de acercar, primero, el saber que el uso de manipulación, que logró un acuerdo en Galvez para lograr eso. No salió de la noche a la mañana, fue un acuerdo con los sindicatos de ama de casa en su momento, con las sesiones intermedias. Se llegó a ese acuerdo, que eso fue bastante novedoso porque en el país no existía. Y después lo que se fue construyendo con otras herramientas, como el semillero del SEDA, que es volver a producir para comer de manera, volver a la quinta, volver a relacionar al hombre con la tierra, porque cuando vos te relacionás con la tierra es otra historia. Vos te podés comer la mejor la chicoria, pero si la chicoria la producís, es otra chicoria totalmente distinta. Entonces rescatar ese tema del saber a partir del semillero, que se habían perdido las huertas, hay más de 500 huertas en Galvez, construir a partir de aromas y sabores, porque hay un montón de historias en Galvez que se van como perdiendo. Vos hiciste el reportaje el otro día, Ricardo. Sí, que te nombramos ahí en esto de aromas y sabores, pues ellos estuvieron Ricardo, también, ¿sí? Claro. Ricardo es un amigo y habla bien por eso. Pero, digo, estas cuestiones de la historia de los bares de Galvez, porque tiene que ver con todo el movimiento de Galvez que se fue dando con el transcurso de los años, y cosas que la gente
desconoce. Sí. Sí, hay generaciones nuevas que eso, si no está archivado como algo histórico propio de nuestra identidad galvense, se pierde. Sí, el bar Malabasi, que yo tampoco me acuerdo a partir de la historia, que es un bar tipo de los bares de Buenos Aires, con la gente que atendía con moñito, y bueno, uno lo sabe a partir de la vivencia de que nos contaron las últimas personas que fueron mozos de ese bar, y se van como perdiendo fábricas de alimentos que existieron, pues tiene que ver con el movimiento social que se dio en Galvez. El CEDA lo que intentó, y lo que intenta humildemente con todos los avances y retrocesos, es dejar esa construcción social. Claro. Y esa construcción es lo que nos va dando también una identidad como pueblo. No hay construcción si no es con el otro, no hay construcción si no hay una política de Estado fuerte, digo política de Estado que perdure en el tiempo y que vaya como que todos los días. Podemos retroceder un poquitito, pero siempre nos paramos sobre un saber más. Y mejorándolo. Claro. Sí. Y ahí construimos salud, y esa es la verdadera salud. Sí. Ernest Wiener decía que la charla que teníamos, que cada vez que se inaugura un hospital y se inaugura un tomógrafo, nos tiene que dar vergüenza el fracaso del sistema de salud, porque lo que hace el tomógrafo es detectar una enfermedad. Claro. Es decir, si no trabajamos en prevención antes, es decir, bueno, podemos detectarlas, pero lo importante es trabajar en atención primaria, empezar a construir, y muchas de las enfermedades, por ejemplo las crónicas no transmisibles, como es el cáncer, se pueden evitar a partir de que comamos distinto. Sí, esto lo hablábamos con Alberto Masuccelli en el primer podcast, que hablaba de esto, de decir, bueno, qué es lo que ingerimos, cómo afecta y cómo uno puede ir cambiando de alguna manera el destino que tenemos. Sí, y que casi el 60% de los 70 de los alimentos que nosotros tenemos en un supermercado no son necesarios. Los que tenemos más edad, antes había pocos alimentos y eran los básicos. Sí. Hoy tenés una cantidad, pero son alimentos ultraprocesados. Y esos no son buenos ni a tu bolsillo ni a la salud. Entonces, esto que hablás vos del tema de los avances, ¿no? Porque es fácil después en una góndola de supermercado sacar la bolsa de la ensalada o lo que sea de la verdura, pero todo esto que vos decís de los vínculos que hay entre las personas que tienen las huertas, por ejemplo, hay un intercambio que de otra manera también se pierde. Eso es precioso. Y esas son las experiencias que por ahí hay que un poco ponerlas en el tapete, porque... Eso que usted dice es precioso, porque la gente se va, en el semillero se va como encontrando, y hay un intercambio de semillas, hay un banco de semillas, en el cual la gente deja su semilla y hay otra persona. Entonces uno trajo semillas de Italia, unos peperoncinos, y que lo intercambia con otro. Entonces hay toda una cuestión de... Necesito del otro, y dejamos la mirada individualista, que es algo que nos está enfermando. Es difícil este momento dejar la Pero fíjate, vos estamos hablando de una semilla, lo que provoca y lo que provoca el entorno. Sí. Porque se da con la semilla para el alimento, pero también se da con el árbol y se da con otras semillas de otro tipo de ornamentales. Se va dando todo un proceso interesante de intercambio social y cultural, que son los cambios obviamente que son los que perduran en el tiempo. El cambio que sirve, el cambio que perdura en el tiempo. Lo demás es jugo de pico, ¿viste? ¿No? Hablaste de promoción, de prevención de la salud, y bueno, tuviste ahí una oportunidad muy linda con la Organización Panamericana de la Salud. Contame también un poco esto, ¿cómo fue? Porque vos estuviste haciendo experiencia en la provincia y luego fue. Quiero poner en cuestión cronológica yo. Me ordeno así. Estuve acá, a partir de que estuve en Galvez, conocí el proyecto Ernest Wiener, me cita Ernest Wiener para hacer el Instituto del Alimento de Rosario, ahí trabajo durante varios años. Lo nombrás mucho y como un referente, ¿no? Sí, son gente importante de mi vida, es decir, Ricardo Álvarez es una persona importante de mi vida porque confió y dejó hacer. Y para mí eso es importante. Ernest Wiener es una persona que sin conocerme un día me llama por teléfono y yo atiendo el teléfono en mi casa y soy Ernest Wiener. Y digo, deja de joder. Era alguien que me estaba, bueno, y era él que me llamaba para invitarme, sin haber militado nunca en el socialismo, nunca milité en el socialismo yo, ni fui un afiliado, invitarme a armar el proyecto porque conocía lo que estaba haciendo. Ahí armamos Rosario y después la OPS ahí me dice, bueno, queremos que lo que vos estás haciendo acá lo empecemos a multiplicar y empecé a entrenar gente en el resto de las Américas. Y ahí fui como consultor temporero, que se llama, que es por tiempo, te mandaban, qué sé yo, un mes a un país, otro mes a otro, entonces vos vas. Y ahí como que las cabezas te explotan. Claro, ¿no? ¿Qué lugares recorriste? Y todo, desde, qué sé yo, Colombia, Dominicana,
Uruguay, Chile, Brasil, todos los de acá, todo, Venezuela chavista, Venezuela no chavista, qué sé yo, Nicaragua, Honduras, Guatemala, como la canción, estoy en El Salvador. Sí. Todo, Estados Unidos me tocó, Canadá no fui. Haití no fui, esos son los lugares. ¿Qué te dejaron todos esos países? Porque también es como decir, bueno, estoy en un microclima, Galvez, después me voy a otro un poquito mayor que es Santa Fe, después me salgo del país. ¿Qué experiencias? Porque ahí hay un montón para aprender. Aprendí más de lo que di, porque la gente te enseña un montón de cosas. Si vos sabés escuchar, dice que Dios, yo sin ser católico, me dijeron que Dios te dio 2 orejas y una sola boca, que es para escuchar el doble de lo que hablas. Claro. Entonces, cuando vos escuchás, la verdad que uno aprende un montón. Uno es un ladrón experto, ¿no? Porque uno escucha distintas experiencias, distintas cuestiones. Entonces uno pudo, de lo social, de entrar en la Nicaragua más profunda, en la montaña, donde pasaron momentos difíciles. ¿Por qué? ¿Qué momentos difíciles? Momentos con tuvo la guerrilla, gente que estuvo complicada. Son todos países convulsionados en realidad. Y uno que no se quedaba quieto iba a esos lugares. En Colombia, habernos metido en la montaña también, a recorrer, a ir a lugares realmente calientes, pero eso te enseña. Si para alguno era un inconsciente, pero la verdad que esa inconsciencia me hizo aprender un montón de cosas. Entonces, te imaginas que a veces cuando después se dicen tonteras, uno tiene que soportar que te dicen, no, la habilitación, y si no, esto claro, queda como entre papeles y escritorios, y hay que trascender eso. Como yo fui temporero de ahí, después Wiener me citó para armar el proyecto en la provincia, y ahí me acuerdo que con Hermes Wiener yo le dije, bueno, armar un proyecto para toda la provincia, a partir de todo lo que hiciste afuera y lo que hicimos en Rosario. Y yo le presenté 2 proyectos, digo, este es un proyecto para una bromatología prolija, y este es el cambio, que es una agencia. Este no va a generar conflicto y va a generar rédito político, este va a generar conflicto. Y me acuerdo que Hermes me dijo, yo quiero ser el gobernador para cambiar la historia, vamos por el conflicto. Y a mí también me gustaba el conflicto, ¿no? Vamos a decir la verdad, a uno le gusta el desafío del conflicto. Y no hay cambio sin conflicto, es imposible. Sí. Y ahí fue que avanzamos con la agencia, tuvimos que después, lo que iba a ser un acuerdo de 4 años, se terminó por más tiempo. Ahí armamos la agencia, con todos los municipios de comuna, con toda la experiencia de Galvez, con todas las luchas que habíamos dado con Ricardo Álvarez desde acá para hacer procesos de descentralización. Y después tuve la posibilidad, y seguía con OPC como temporero, y ahí tuve la posibilidad donde me llaman y me dicen que hay un concurso para entrar para consultor internacional en la OPS, que yo tenía todas las posibilidades. Entonces entré en un concurso en Naciones Unidas, pues los cargos son de Naciones Unidas, en donde vos te pasás un año concursando. Entonces, bueno, tuve un año. ¿Qué? ¿Pero sería un año concursando? ¿Qué sería? ¿Qué era lo que tenías que hacer ahí? Todo. Concursás, hay una serie de profesionales. Son profesionales de distintos países, de todo el mundo. Y vos tenés que concursar contra esos profesionales y tenés aspectos técnicos, humanos, psicológicos. Eso no sé cómo lo pasé, ¿no? En ese mentí. Bueno, psicológico, un montón de cuestiones, porque en realidad vos tenés que tener la apertura para poder articular con distintas formas de ver las cuestiones. Claro. Vos tenés que respetar los saberes de cada lugar. Bueno, entonces tenés que pasar durante un año esas evaluaciones. Técnicas, algunas son escritas, otras son entrevistas en donde vos estabas ahí y te hacían preguntas 4 o 5 de distintos países, entonces te iban dando un puntaje. Y un día estaba en la provincia yo y me llegó el correo electrónico de que había ganado el concurso, que a la semana me tenía que ir a vivir. ¿Qué sentiste ahí cuando viste eso? Miedo, tremendamente miedo, porque era el sueño, viste cuando vos amás profundamente en esto era el sueño, pero además una persona y de golpe esa persona te dice que sí, y si salí a ese lugar y digo, tengo que estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, y me agarré, me armé el bolso ¿Y cómo transitaste eso? Porque hablo del desarraigo, el de irte de tu lugar de confort, de tu familia, de tus lazos, ¿cómo fue eso? Con lágrimas. No es fácil irse. La gente dice, y te va, yo fui a vivir a Río de Janeiro. Entonces, vivir a Río de Janeiro cerca del mar, sí. Ir de vacaciones es una cosa. Ir a vivir a Río de Janeiro es totalmente distinto. Claro. Entonces, también conocer la pobreza, la favela, que uno la ve cuando va de turismo y otra cosa es y vivirla. Entonces, el cargo mío era en Río de Janeiro, pero toda la semana estar en un país distinto.
Entonces, ¿Todas las semanas? No, continuamente. Yo no paraba casi de Janeiro, estaba un día, 2 días. El otro día estaba en un país diferente. Vivía más en los aviones que en otro lado. Y reuniéndote con distinta gente. Entonces la cabeza te explotaba. Y bueno, pero fue un proceso difícil como que te cuesta el desarraigo, ¿viste? Te agarra la argentinidad, te agarra. Claro. Es como que se siente más todavía. Claro. Digamos, la falta. Y a mí me pasó otra cosa junto, de que yo te decía, es como que la persona que siempre soñaste te dijo que sí, y cuando vos empezaste a salir con esa persona, te diste cuenta que eso no era así. Entonces me vino una desilusión, porque era la organización donde yo estaba, decía que estaba para terminar con el hambre en el mundo, y en realidad lo que yo iba a terminar es con mi hambre, con mi sueldo, y con un sueldo tremendo. El color de López es el color azul, entonces te pica la mosca azul. La mosca azul es la mosca de los privilegios, donde vos compras un auto sin impuestos, donde vos vas a un aeropuerto y no haces cola porque pasás con un pasaporte especial de Naciones Unidas y pasás y no te controlan. Cuando vos ganás sueldos en dólares altísimos, Incalculable, sí. te da otro privilegio, en donde vos estás hablando del hambre y después terminaste de hablar de eso y te vas y parás en un hotel. Y donde la línea es delgada de pasar, porque vos en esta charla que tuvimos estás hablando mucho de la cuestión social, lo tenés muy presente. Sí. Pero hay una línea donde se puede traspasar y se olvida lo social, esa cuestión que te deja ser humano a vivir a niveles que uno ni lo soñaba. Yo un día estaba sentado en un hotel, en el Radisson, porque te hacían parar en hoteles de mucho nivel, y con una tremenda lámpara con todos caireles, y digo, yo no soy esto. A mí todos me dicen como el negro Monteverde. Como negro Monteverde, yo no soy este. No sentí como que traicionaba los principios de la facultad, los de cosas. Si alguien que me conoció en la facultad me ve acá, o me ve tomando, que voy a tomar el vino más caro porque te servían el vino más caro, no soy este. Entonces uno entra en contradicción. Y yo creo que esa contradicción es lo que a mí me enfermé, pero del estrés de decir, esto me llena los bolsillos, pero yo no vine para llenarme los bolsillos. Yo vine, y como si vos te pusiste la camiseta, ya me pasó yo siempre esto, como que iba a ganar el mundial. Me agarré la camiseta, me la puse y salía con toda la pasión. Con toda la pasión. Y me di cuenta que los jugadores, los compañeros míos pateaban para mi arco. Y yo, pero ¿cómo es? Tenemos que ir para allá. Entonces como que hablábamos de cosas distintas. Y nos juntábamos yo trabajaba con 2 españoles, con un costarricense, con un chileno, que son ahí de distintos países, ¿no? Éramos 10 consultores internacionales que parábamos en Río, en el centro panamericano. Y de ahí salíamos. Uh-huh. Y que lo que se hablaba de qué comiste en tal viaje, y sí, comí centolla y comí esto, y decía, yo no soy ese, yo no soy ese. Entonces eso te genera una cuestión. Hasta que después que me enfermé, ahí también te hace otro crack, y yo dije, no, yo de acá... ¿Te enfermaste ahí fuera de nuestro país, digamos? Sí, me enfermé fuera. Tuve un problema grave y que no sabían, y entonces una cosa era otra, no la pasa mal, y también eso te hace pensar mucho en la vida, y bueno... Entonces tomé la decisión de renunciar al cargo. Me decían que estaba loco, porque yo no podía renunciar al cargo. Me propusieron de irme a otro lugar. Yo dije que no, porque para mí, porque iba en contra de lo que yo pensaba. La verdad que uno tiene que morirse como vive uno, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y cómo fue ese regreso? Porque después volviste. Sí, volví. Y volví, me curé. Y después volver tampoco es fácil, ¿no? Porque en realidad uno viene con todo un montón de cosas en la cabeza y siente que no encaja. Entonces yo siento que me cuesta insertarme en lo que es el municipio anterior, y me cuesta también insertarme en este, porque uno tiene visiones distintas, uno cree que hay que hacer un cambio. Yo soy un fuerte defensor del Estado, de este Estado no. También yo no soy liberal y lejos estoy en la antípoda, pero yo soy un fuerte defensor del Estado. Ahora este Estado no sirve, este Estado no le da respuesta a la gente. Entonces uno quisiera hacer un montón de cambios y le cuesta mucho, ¿sabes? Pero algo que es muy importante, esto de, vos decís, fuiste por todos los países, generaste experiencia, no quedan en esos países lo que ganaste ahí, ¿no? Porque lo traes acá, traes tu experiencia, y así sea que no estés de acuerdo con las cosas que van pasando cotidianamente, es tu experiencia, tu expertise volcado en el trabajo que lo estás haciendo, ¿no? Pero hay cosas que se cuesta mucho. Cuesta mucho. No, la verdad que uno siente que no encaja en un montón de cosas, y la verdad que creo que una lástima, porque uno podría
No digo uno tenga la verdad absoluta, porque la verdad absoluta no existe y menos la tiene uno, pero uno podría como ayudar a un proceso de armar un Estado diferente. Nosotros nos merecemos, los argentinos y los grandes, tener un Estado diferente. Insisto, no estoy hablando del liberalismo, estoy hablando respetuoso de lo que piensan otras cuestiones. De armar una cuestión donde podamos trabajar con otro concepto, básicamente. Del concepto de una salud, del concepto de la interacción de un montón de factores, de entender los procesos sistémicos, que es cuestión sistémica, la cuestión, hay que ver el alimento dentro de un ecosistema que nosotros producimos, y todo eso, hay un montón de herramientas que se pueden armar, pero bueno, parece que tener una fuerte voluntad de cambio con todos los sectores. Y bueno, mientras que no se dé ese fuerte, bueno, uno va pasando, ¿no? Ya entrando al final, en unos minutos nos quedan, decime dos cosas. Referencia, ya me nombraste a Hermes Wiener como alguien que te ha marcado muchísimo, pero ¿cuáles fueron tus referentes a lo largo de la vida y qué anécdota se te viene a la mente hoy, ahora, en este momento, para contarme algo que te haya significado mucho, que te haya marcado? Mis referentes, qué sé yo, en la profesión, qué sé yo, apenas me recibí. Hay un veterinario que tengo en Belgrano, Onofre de Ribet, que es una persona que me marcó mucho, Luis Pérez, pero fueron gente que me fueron como formando a mí, yo soy un poco el resultado de esto. Anécdota importante no tengo como ninguna, fueron gente que realmente fueron enseñándome y yo la verdad que siempre soy de escuchar, porque la verdad que a mí no me importa cambiar, es decir, la verdad que voy a discutir, ¿no? Porque tengo mi carácter. Mi mamá me enseñó a discutir las cosas, pero discutir con un argumento y poder intercambiar y poder hacer, pero como si yo te diría decir una anécdota así importante, no es la sumatoria de cosas que te fueron... Es la sumatoria de gente que me choqué en la vida y porque uno se va como encontrando y se va chocando, ¿no? Con gente a la cual respeto y respetaré toda la vida, porque son el resultado de haber marcado una línea. Yo cuando me fui a Brasil me acuerdo que empecé a tirar cosas, papeles, porque uno es medio basurero, va juntando papel, y yo soy de anotar en un cuadernito, ¿no? Y tengo un cuadernito igual. Y empecé a tirar, porque tenía una cantidad de papeles, y lo que uno tiene es una coherencia en lo que, puede ser mal, ¿no? Pero es una coherencia en lo que uno decía el SEA tiene más de 27 años, 30 años. Entonces, en esos 30 años siempre fue diciendo más o menos lo mismo. Va cambiando los matices de alguna cuestión, pero como que fue siempre en una misma dirección, no estuvo el mismo hilo conductor. Claro, saltimbanqui, depende de lo que me convenía. Y creo que eso está bueno, tener una lógica determinada, y eso es lo que la gente puede estar de acuerdo con vos o no, pero te respetan porque en realidad esa cuestión vos fuiste manteniendo una línea en todas esas cuestiones. Pero creo que estamos en un momento donde nosotros deberíamos escucharnos más, deberíamos construir más, los momentos complejos sirven para esto. Deberíamos pensar que el sistema alimentario que tenemos, estamos destrozando el ecosistema, y yo no soy tampoco un fundamentalista de nada, pero la verdad el ecosistema somos hipócritas porque nos enojamos porque alguien desmonta el Amazonas, pero a su vez queremos comer carne. Entonces, si queremos comer carne hay que deforestar el Amazonas. Entonces, perfecto, si queremos no deforestar el Amazonas, porque hay que deforestarlo para crear pasto para los animales, tenemos que decir, bueno, basar nuestra alimentación en otra lógica distinta, y eso hay que discutirlo. Eso hay que discutirlo y me parece que hay que construir. Y hay un montón de cosas que se podrían hacer que no cuentan plata, pero sino cambiar la cabeza, que es más complejo que conseguir el dinero, ¿no? Uno tiene que cambiar la cabeza y también tiene que hacer, entre paréntesis, sacrificios, cambiar los hábitos alimenticios. Sí, incluso esto que hablamos siempre, el tema de convivir todos los seres vivos. Seguro. Tengo este podcast, ya tendríamos que empezar a hablar de medio ambiente y ecosistema que está todo entrelazado, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con la base de esto que decís. Bueno, hablamos de una semilla que conecta personas, familias que hacen huerta, corremos la mirada del individualista a decir, bueno, pensemos en algo colectivo, y todo está entrelazado. Claro. Bien, si yo te diría ahora, o cualquiera que estemos acá, digo, ¿estamos de acuerdo en que todos los chicos del mundo puedan tomar un vaso de leche por día? Todos diríamos que sí. Claramente que sí. No es posible, porque habría que desmontar todo el planeta para poder hacer eso. Entonces, este modelo de alimentación cierra si hay inequidad social. Dicen que ahora no es correcto hablar de justicia social, pero creo que más que nunca. Cierra si hay injusticia social. Si algunos tienen para tomar dos y otros no tienen para tomar ninguna. Es decir,
porque no alcanza el planeta, porque nosotros transformamos pasto y granos para hacer a las vacas para que produzcan leche. Este sistema choca, entonces nosotros tenemos que cambiar ese concepto, y se puede cambiar ese concepto, pero es decir, tenemos que todos ceder un poco. Digo, no es un problema, dice, hay que producir más alimentos, hay que distribuir distinto el alimento, hay que ver cómo lo producimos sin dañar el medio ambiente, porque antes se hablaba de desarrollo sustentable, ahora hay que hablar de desarrollo regenerativo, es decir, cómo a la tierra la dejamos mejor que cuando la encontramos. Pero para hacer esto tenemos que cambiar los niveles de alimentación, porque el actual modelo que nosotros que tenemos instalado, nos morfamos el medio ambiente, nos comemos el medio ambiente. De hecho, la única especie que exterminó un montón de especies somos los seres humanos. Las especies no se extinguen entre sí. La única especie que ha extinguido otra especie es el ser humano. Entonces tenemos que nosotros tener una discusión profunda de todo esto. Se necesitan más Marcos como vos. No, pero dijiste algo como diciendo, bueno, yo siempre fui el que trató de romper las estructuras y demás. Bueno, quizás hace falta gente que deje de pensar en uno mismo, o que es tan fácil llegar a mirarse el ombligo y no mirar al otro, lo que le está pasando, cómo sufre, cómo vive. Quizás eso nos haría más humanos, ¿no? Sí, seguro. Yo creo que sentarse a construir con el otro. Me parece que y eso nos haría una vida mucho más linda, ¿viste? En el alimento, en la manera de vivir, en la manera de conseguir la ciudad, en la manera que arbolaríamos la ciudad, que recorreríamos los lugares. Si nosotros nos hablaríamos entre todos y si haríamos un acuerdo, que sería mucho mejor, ¿viste? De no hacerlo, nos enfermamos. Sí. Entonces, sí, las consecuencias vienen igual. La mala alimentación te enferma. De hecho, el mayor problema que tenemos con sobrepeso y obesidad e hipertensión por una mala alimentación. Y a su vez, tenemos el problema que cuando vos te enfermas, el que tiene plata se cura, el que no tiene plata no se cura. Volvemos al mismo tema. Siempre lo mismo, es decir, sí. Cuanto más pobre te quedas más pobre todavía, porque pobre y sin trabajo te empobrece más todavía. Entonces es necesario establecer un nivel de construcción desde otro lugar, hoy más que nunca. Sí, es un desafío. Marcos, me quedaría hablando con vos hasta las 2 de la mañana. Pero bueno, la última pregunta, que es la que hacemos a todos los entrevistados, es: ¿a quién vos no dejarías afuera de este podcast de alimentación y salud mental? ¿Crees que de todas las personas que hemos entrevistado hay alguien más que tendríamos que tener en cuenta? Te doy 5 segundos ya, cronómetro. No, en realidad a lo mejor no te vienen nombres, pero por ejemplo, te doy un ejemplo como para que vayas pensando. Ahora este fin de semana va a estar saliendo el podcast de José Cotonaro, y él habló sobre que dentro de este rubro de la alimentación es importante tener la referencia de una cocinera de un barrio popular, como decir, seguro. Bueno, tener esa entrevista que estamos viendo ahí también, pero bueno. Yo creo que hay que trabajar con los que hacen. Cualquiera que haga con sus verdades, eso suma. Uh-huh. Eso suma. Cualquiera que hace y está dispuesto a intercambiar con el otro. Me parece que esta es la cuestión. Me parece eso lo más importante. De los hacedores. Hay gente que es sembradora. Entonces, buscar esos sembradores que están dando vueltas por todos lados y que se necesitan, y son los que se llenan de olor a cebolla y están ahí, laburan, y esos son los que te dicen las cuestiones más claras y más concretas. Y a veces no tanto de los libros, que uno ve según un teórico y dice son ceras a montones. Entonces me parece que cualquier que sea un hacedor suma a un proyecto de ciudad que creo que nos merecemos vivir, o por lo menos dejarle a los chicos que vengan un proyecto de ciudad donde el diálogo sea lo que construye. Muy bien, Marcos, muchas gracias, un placer hablar con vos como siempre, así que bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente esta invitación, y nos vemos en la próxima. Bueno, gracias a vos y a todos los chicos por haber aguantado este rato.